A ver, seguimos. ¿En qué estábamos? Ya, le preguntaba que tanto las cámaras cilíndricas como de bañera, como de cuña y la hemisférica se utilizan tanto en la inyección directa como en la indirecta o se diferencian en ese sentido. Ya, por ejemplo, digamos, estas cámaras manejábamos más en los motores de gasolina, sí, que son las inyecciones directas. En los motores a diésel, por eso les decía, manejamos lo que son la inyección indirecta y la inyección directa, ¿sí? En la inyección indirecta, prácticamente que el inyector y la válvula, la bujía de incandescencia o precalentamiento iban a trabajar en una precámara anterior al cilindro, como se aprecia en la imagen, ¿sí? En la primera imagen. Y aquí que tenemos que se hace la admisión, la combustión en la precámara y cuando ya se va a generar la explosión, pasaría lo que es al cilindro principal, o donde está el pistón, para ejercer las otras funciones, que sería la explosión y la expansión o el escape. Y la cámara directa, en sí, ya que manejábamos directamente ya sea el combustible y la bujía de incandescencia, directamente ya al cilindro, al pistón, para que sea más eficiente. Sí, Ya, es que justamente se lo preguntaba porque a los motores que he visto desarmar algunos maestros, ya sea de gasolina y algunos de diésel que tuve la oportunidad de ver, me percaté que los que vi, claro, tenía la cámara de combustión, la tenía de forma de cámara hemisférica y eran motores de inyección directa. Pero las de cámara de cuña y cámara de bañera y cámara cilíndrica no he tenido la oportunidad de ver en un motor, ya sea de diésel o gasolina. Por eso le preguntaba si se encontraban esos tres tipos de cámaras, ya sea en motores de inyección directa o indirecta, para estar más seguro y estar más ubicado. ¿Cuándo me la podría encontrar ese tipo de cámara? claro, más o menos la cámara en cuña, podíamos apreciar lo que es en sí, digamos, en las gasolinas, cuando la bujía, bueno, en los motores quizás transversales, que la bujía está casi por el frente, casi por el radiador, inclinadas. Esa sería la cámara en cuña. ¿Por qué? Porque la bujía estaría directamente inclinada con un cierto ángulo en relación a la válvula. Sí, serían similares lo que es cámara en cuña y cámara en bañera. Serían similares. Ingeniero, ¿puedo aportar algo a la idea? Dígame. Ya, para poder aportar algo a la idea, recordemos el sistema de distribución SB y el UHCB. SOHC, sí, y el DOHB, sí. Entonces, entre esos dos sistemas, de ahí es que sale la formación de las cámaras, ya que sabemos que es por el árbol de levas, de las válvulas. Pero en los carros grandes vamos a encontrar, sí, la cuña. En los carros pequeños a 10 sí vamos a encontrar la hemisférica. Y los carros grandes más saben tener una precámara por lo que la cantidad de combustible que ellos van a funcionar, generalmente en el escrito que puede leerla, se la hace en cuña para que comience esta a detonar la otra cantidad que no ha encendido y se enciendan pareja y se pueda consumir todo el combustible. Entonces, carros pequeños vamos a encontrar solo hemisféricas y tal vez una cuña, pero más en los carros grandes encontramos cuñas y las otras variedades. Claro, lo que son motores más que todo diésel, unos grandes y anteriores, trabajábamos con una precámara para quemar el combustible ahí y llega más que todo, se caliente toda la presión, o se ejerza toda la presión, toda la temperatura en la precámara para que así la mezcla sea equitativa y llegue a una temperatura idónea en toda la mezcla y así que se pueda detonar al mismo tiempo para que no queden partículas sin quemadas y se forme el famoso hollín que se le conoce. ¿Sí está claro? Profe, otra pregunta. Dígame. Dentro de las cuatro cámaras que vemos ahí,
bueno, la más utilizada, según mi opinión, es la cámara hemisférica. Creo yo, porque tienen una mayor eficiencia que las otras tres. Pero, aparte de la cámara hemisférica, cuál de la cámara cilíndrica o de bañera o cuña le precede a la cámara hemisférica en sentido de elección? Eso es en carro de gasolina, compañero. En carros a diésel es a cuña. Ya, por ejemplo, digamos, no, Angelo, en motores a diésel sería con la precámara. Con claro, precámara o con cuña. No, Eso es lo que quiero. cámara en cuña prácticamente los que trabajamos con es un solo árbol OHC, es un solo árbol de levas. Pero esa es la que más son las más eficientes en los carros a diésel, digo yo. Por lo que la hemisférica no es eficiente en los carros a diésel, ya que los motores a diésel son exclusivamente se los hizo para carga pesada, ya que se los haya puesto para carros de mediana o carros pequeños, ya es la última generación. Pero lo más eficiente era las cuñas, como le decía yo, o la precámara, pero precámara siempre ha sido la más eficiente. Claro, con precámara trabajamos lo que son motores de diésel. Y hay, por ejemplo, en motores gasolina, como estamos viendo, va a ser bañera o en cuña, pero los que trabajamos con un solo árbol de levas. Pero la más eficiente en la gasolina es la esférica. La hemisférica, obviamente, porque ya Sí, trabajamos ya con doble árbol de levas, incluso la lleva en la parte superior. sí, sí, ingeniero. Ujú. Y en los motores diésel, como digo, en la anterioridad trabajábamos con lo que es con la precámara. Y en la actualidad se trabaja con lo que son motores de inyección directa, que el inyector ya inyecta el combustible ya en el cilindro, donde va el pistón. Y se hace la precámara en el cilindro mismo, pues como es Exactamente. sí, ya no se le Prácticamente hace ya no en habría el una precámara, sino sería directo ya. directo, por eso es que el cilindro viene hueco en la mayoría de los carros modernos, ¿no? Obviamente para formarlo en forma de torbellino y así pueda quemarse todo lo que es toda la mezcla. Ese reemplaza la precámara. Así es. Eso es, Jorman. ¿Alguna otra duda tal vez? No, no, listo, está entendido. Muchas gracias por la explicación. Seguimos, dice, cámara de inyección directa. Como nos indicaba, el combustible es inyectado directamente en la cámara de combustión a través de varios orificios del inyector. Dice, al chocar el combustible contra la cabeza del émbolo o del pistón, que es la zona más caliente, se consigue una mejor mezcla y varios puntos simultáneos de inyección. Como nos indicaba Angelo, también vienen perforados o vienen con agujero, para que así, en los pistones, para que así se formen un torbellino internamente y la mezcla se caliente homogéneamente. Pues dice que la cámara de combustión está constituida en la cabeza del émbolo y la turbulencia del aire se consigue dando a esta cámara un diseño especial, tipo cilíndrico toroidal, originando un torbellino que durante la compresión aumenta la velocidad, consiguiendo así mantener el aire en movimiento y su temperatura homogénea en toda la cámara, lo que prácticamente les acabé de decir. ¿Sí? Ahí más o menos podemos apreciar, ¿sí? Cómo es lo que se trabaja. Si motor de inyección directa y se ingresa el aire por la válvula a la cámara de combustión, vemos el pistón, el diseño que tiene agujero y en el centro una forma de punta para que así se pueda producir el torbellino y se caliente toda la mezcla que está dentro del cilindro. Pues ahí nos indica rotación del aire dentro de la cámara, ¿sí? Y en la parte de la derecha vemos que dice que la cabeza del pistón con forma específica, o sea, en el diseño, y el inyector de 5 orificios inyectando el combustible. No sé si aquí está más claro ya la explicación anterior. Ingeniero, como de la aplicación, así como las cámaras se las varió, fue como para que tengan unas ventajas. La ventaja es la ventaja de succión y la ventaja también de sacar los gases ya quemados. Y en el diésel, por eso que se forma ese torbellino, por lo que el torbellino ayuda a succionar el combustible o a vaporizarlo, no vaporizarlo, botalizarlo para que se Atomizarlo. mezcle atomizarlo Ajá. con el oxígeno. Y también estas cámaras van a ayudar también al flujo de salida de escape.
Entonces, básicamente por eso es que han variado las cámaras en los escritos que he leído. Claro, prácticamente así es. Os digo, no sé si está claro, tal vez. Si está claro. Por mi parte, sí, ingeniero. Ya, pero prácticamente parece que estamos solo con Jorman y Angelo nomás en clases. Presente, profesor, presente. Ya, Levantó el doctor. por ahí contestó lo que es, como que revivió, señor Bautista, creo Bautista. que era. Aprendiendo, escuchando a los maestros. Parece, profe. Avanzamos. Dice, cámara de la precombustión. Que dice, la cámara de combustión está dividida en dos partes. Una ubicada entre la cabeza del émbolo y la culata, y la otra en una antecámara dentro de la culata que se comunica con la primera a través de unos orificios llamados difusores. Es lo que él decía, una precámara. Sí. Con este sistema se consigue una combustión más suave y progresiva, para que no exista una detonación muy brusca dentro del cilindro, con un esfuerzo controlado sobre la cabeza del émbolo, asegurando así un funcionamiento menos ruidoso y con menor daño de los elementos motrices. ¿Sí? Su único inconveniente es el arranque en frío, por lo que necesita unas bujías de precalentamiento, o las más conocidas como son las bujías de incandescencia, ubicadas en la antecámara, con lo cual se facilita el arranque. Ahí estábamos viendo la otra parte, ¿sí? Que esa sería la inyección indirecta, como les acabamos de mencionar y estábamos explicando anteriormente, que teníamos como una precámara en la cual se genera la combustión. Si un beneficio de este es que no sufran daños notorios en las partes motrices del motor, incluso que sea menos ruidoso. Sí, Ingeniero, ahorita que usted toca ese tema, nosotros allá en San Lorenzo estábamos queriendo hacer una tesis para graduarnos en las instalaciones de bujías incandescentes en motores a diésel que no las traen. Entonces, pero antiguos. sí, en los antiguos motores a diésel que no saben tener estas bujías. Entonces, porque la mayoría, hasta los modernos, hay veces no los traen. A Es que veces, los modelos ya vienen con diferentes tipos de inyección, o ujú. vienen con el inyector, ya vienen con una bobina, que prácticamente sería ya innecesaria la bujía. Entonces, ¿usted qué le parece ese tema para una tesis? Sí, Para prácticamente nosotros, exclusivamente. sí sería factible, pero vuelta ahí tendríamos que perforar la culata. Claro, con todas esas perspectivas, ya que las incandescentes tienen diferentes longitudes, pues entonces tendríamos que calcular de que este no vaya a pegar a la salida de la tubera del inyector y que tuviera en un área donde este podía poder calentar el aire antes de que el inyector meta la mezcla de diésel. Obviamente es que toca calcular el tiempo de la inyección. No es como la de pre-encendida, esa es como para calentar Eso sería para el inicio, nada sí, para más. el inicio, sí, sí, es por eso que la de nada más de la bujía incandescente, nada más que quería, por lo que me decían que eran diferentes longitudes, teníamos que evitar que estas bujías tienen una frecuencia, una distancia mínima que tienen que estar con el inyector y un poquito retrasadas para que este no vaya a pulverizar y dañar las toberas del inyector. Entonces, ese sería prácticamente el trabajo que se tendría que hacer en la tesis, calcular Obviamente, sí, el distanciamiento entre la bujía de incandescencia y el inyector. y la perforación donde sería también, eso Y también eso iba a este decir, la cálculo. perforación donde sería para que en sí coja o caliente todo el aire que va a estar dentro del cilindro. Claro, ingeniero. Quería hablar eso cuando ya me tocara la tesis para ver si me aceptaban ese tema. Sí sería factible ese, porque sería innovación y investigativo igual. Gracias, ingeniero. Ya listo. Sí estaba claro, ¿verdad? Con esto de la precámara. Señor Cagua, sí está claro. Sí, profe. Señor Byron Cagua se fue. Vamos a ver la cámara de turbulencia.
en vista que el señor Cabo está dormido, a estar cansado, pobre. Si este sistema es similar al anterior, ya que es una forma perfeccionada del mismo, todo el volumen de compresión queda dentro de una recámara, lo cual se comunica en el cilindro a través de un canal tangencial de mayor paso que los de la cámara de precombustión. Este sistema también exige para facilitar el arranque en frío, y dice que la presencia de la bujía de incandescencia. Ahí tenemos, ¿sí? Este prácticamente formaríamos un torbellino, una turbulencia internamente ya en la precámara, y luego así pasarle al cilindro para trabajar. Sería similar, este sería similar a la de la precámara, sino que este sería cámara de turbulencia, porque estamos formando una turbulencia internamente en la cámara. Aquí tenemos nuevamente los tres que ya vimos, la precámara, la de turbulencia y la inyección directa. En las tres tenemos un inyector, la bujía de incandescencia. En el 1 y el 2 tenemos lo que es la precámara. Bueno, solo en el izquierdo nada más tendríamos la precámara, el segundo sería de turbulencia, y en el último sería prácticamente la cámara de combustión o el cilindro. Y aquí podemos apreciar dónde vendría o dónde va a estar situado lo que es la bujía de incandescencia. ¿Sí? En el de la precámara, cerca del inyector, en el de turbulencia, en la mitad de la cámara, para calentar todo el aire homogéneamente, y en el de inyección directa, vendría a dar, digamos, casi paralelo al inyector. Y entramos a la inyección electrónica en los motores diésel, que nos decía que se utiliza hoy en día tanto en motores de inyección indirecta como en los famosos de inyección directa. Los beneficios que ya vimos, economía en combustible, facilitan el arranque, mejoran en forma considerable los arranques en frío, eliminan el humo transitorio, se ajusta automáticamente la sincronización y la dosificación mediante unos actuadores del combustible basado en las lecturas de la temperatura de aceite y la velocidad del motor. Y además el sistema le permite a los técnicos de servicio diagnosticar más fácilmente las averías del motor utilizando un escáner automotriz. Y así reduciendo el tiempo y los costos de mantenimiento. Como podemos ver, aquí tenemos más o menos lo que se trabaja en los motores, los componentes, ¿sí? Sensores, por ejemplo, sensor de alzada de la aguja del inyector, tenemos un sensor de RPMs, un caudalímetro para medir el flujo, sensor de temperatura del motor, sensor de temperatura en el colector de admisión o turbo, un contacto del pedal del embrague, un contacto del freno, contacto del pedal del freno, un sensor de posición del pedal de acelerador, un sensor de posición del regulador del caudal de inyección, un sensor de temperatura del combustible y unas señales auxiliares que necesitaríamos más. Por parte de los actuadores, tenemos las bujías de incandescencia que estábamos hablando, la electroválvula del control de retroalimentación de los gases de escape o la válvula del turbo, electroválvula del control de la presión del turbo, un motor regulador del caudal de inyección, una electroválvula de parada, la electroválvula del variador de avance, y adicional también tenemos las señales auxiliares. O sea, prácticamente tenemos mucho más sensores que en los motores a gasolina. Sí. Sí, ingeniero. Aquí más o menos vamos a ver ya un caudalímetro o para medir el flujo de la masa del aire, un sensor de RPMs, como les dije, sensor de presión del turbo, sensor de temperatura del refrigerante del motor, sensor de temperatura de aire de admisión, contacto del pedal del embrague, contacto del pedal del freno, sensor de posición del pedal acelerador, sensor de posición del regulador del caudal de inyección, sensor de temperatura del combustible. Adicional también tenemos lo que son los sensores de temperatura del refrigerante en el depósito, no en el motor. Sería otro adicional en el depósito.
También trabajaríamos lo que son los sensores de presión de aceite. Sí, y en los actuadores, como vimos ya, las bujías, las electroválvulas de control de alimentación de gases de escape, electroválvula del variador de avance, un motor regulador del caudal de inyección y la electroválvula del control de la presión del turbo. Y lo que está en la actualidad, sistema de inyección electromecánica del conducto común o un riel común. ¿Sí? Que nos dice que el sistema de inyección con un riel fue desarrollado conjuntamente por Magneti Marelli, no sé si se recuerdan, en los motores de gasolina el mismo, y Fiat, a principios de los años 90, y finalmente industrializado por Bosch. Obviamente siempre Bosch ha estado un pie adelante de todos los fabricantes para industrializarlo o potenciarlo o sacarlo a la luz o patentarlo. Pues donde dice que desde ese momento ha ido incorporándose en diferentes marcas a varios motores debido a la relativa facilidad para su integración. Por eso no sé si han visto en las camionetas o en los carros que son a diésel, que atrás nos dice CRDI. ¿Qué nos quiere decir? De alta presión, que va a tener va a tener un sistema que tiene la presión alta. ¿Cómo que se llama este? El sistema Common Rain, ese sistema Common Rain, sistema de presión del combustible. Ya, pero, o sea, en sí que nos dice la sigla CRDI. Déjame A ver, acordar. señor Ángel, espérame un ¿Qué ratito ahí, será, ¿ya? profe? Inyección diésel. ¿Qué será inyección diésel del Common Rail? Tenemos señor Bautista, señor Mosquera, señor Valencia, señor Vera, señor González. ¿Qué nos dice o qué significa el sistema CRDI? Prácticamente estamos 8, nos faltarían 5 de que participen. Habla sobre el sistema de combustión directa del Common Rail. Ya, grábense. ¿Verdad? CRDI nos quiere decir Common Rail Direct Injection, ¿sí? O como dice en español, inyección directa mediante un riel común, ¿sí? CRDI, C de Common, R de Riel, Direct Injection, o sea, cambiando al español, común, riel, dirección, perdón, directa inyección, o sería inyección directa mediante un riel común, o inyección directa de un riel común, ¿sí? Sí, ¿Se van a ingeniero. acordar? Ok. Ahora sí se van a acordar, ¿no? CRDI, Common Riel Direct Injection. Common Riel Direct Injection, ¿sí? El Common Rail, al igual que cualquier otro sistema de inyección, asume las siguientes funciones: proporcionar el combustible necesario para el motor diésel en cualquier circunstancia, generar la alta presión para la inyección y distribuir el combustible hacia los cilindros, inyectar el combustible necesario con exactitud en cada cilindro con el orden adecuado y en el momento preciso e idóneo. Este sistema aporta además otras ventajas, como son la generación de la alta presión, que es independiente del control de inyección, puesto que se basa en el principio de la acumulación. Permite trabajar con valores de presiones superiores a la generada por las bombas rotativas. ¿Por qué? Porque como trabajamos con una bomba de alta presión que nos va a botar el riel, este riel trabajamos con una presión adicional superior a la que nos manda la bomba. Por eso que se permite trabajar con valores de presión superiores. ¿Sí? Y la presión de inyección se consigue con independencia del régimen del giro del motor, o independientemente del giro del cigüeñal. Y dice que este permite el control preciso del caudal y presión de la preinyección. O sea, como ya tenemos digamos, una presión más idónea en el riel, aquí prácticamente la bomba nos envía aquí
aquí generamos más presión y distribuimos equitativamente para todos los cilindros. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguna duda? ¿No tienen novedades? ¿Todo está claro? Yo, profe, mi Dígame. pregunta es, ¿qué mecanismo, qué principio utiliza el common rail para elevar la presión que le manda primeramente la bomba? Ya, por esto les digo, en este riel prácticamente trabajamos, o sea, si la bomba ya nos emite una presión idónea, sí, antes nos enviaba desde la bomba hacia los inyectores directamente. Ahora en sí nos envía a un riel, que va a ser un riel común, como se conoce, porque de este riel se ejerce nuevamente más presión, o sea, el doble casi de presión de lo que nos envía la bomba, y después de eso enviar hacia los inyectores. ¿Sí? O sea, prácticamente trabajamos en el riel, realizamos otra presión adicional. Profe, pero ¿qué le otorga esa presión adicional al riel? O sea, ¿qué hace el riel para adquirir más presión en su cámara interior? Ya es que aquí prácticamente ya trabajamos en sí con los sensores para cerrar, digamos, estarían cerrados todos los conductos hacia los inyectores, ¿sí? Y cuando ya el sensor emite una señal de que ya está la presión idónea, ¿sí? Para emitir los inyectores, emite la señal hacia la computadora y permite la abertura. Y trabajaríamos con la presión de ahí. O sea, en sí la bomba, esta bomba de alta presión, va a estar constantemente ejerciendo la presión adecuada o la presión idónea que emite la bomba hacia el riel. Y este va a trabajar mediante los sensores para dosificar el combustible hacia los inyectores. Ah, ya listo, profe. Gracias por la Por explicación. eso lo que es todo lo que es electrónico, ya manejamos más lo que es más en sensores para trabajarnos con este riel. Entonces, básicamente, el riel lo que hace es acumular el volumen de combustible que genera constantemente lo que es la bomba para acumularlo en un determinado tiempo dado por los sensores y gestionado por lo que son los actuadores, por las válvulas que permiten el paso a lo que es el inyector, libera esa presión duplicada para que se liberen dentro de la cámara de combustión, más o menos así. Obviamente. Ah, ya listo, gracias. ¿Alguien alguna otra duda tal vez? Profe, digamos, la presión exacta del riel, ¿cuál sería? Eso ya dependería de la bomba de inyección. ¿Cómo estaríamos trabajando? Entonces variaría. Eso sí varía. Listo. Señores, ¿no tienen más preguntas? ¿Alguna novedad adicional? Les quedo totalmente agradecidos por su tiempo. Igual, profe. Y les agradezco mucho, señores, y nos estamos en contacto para la próxima clase. Buen ingeniero. Listo, señores, muchas gracias. Tengan una buena noche. Lo propio, hasta luego. Hasta Listo, luego. profesor y compañeros, pasen bien. Hasta luego.